Siguiendo con la línea de cómo motivar el aprendizaje, eh, quisiera hablar ahora de un concepto que es más o menos nuevo, por lo menos se está poniendo de moda, que es la gamificación. Viene de una palabra sajona que es game, juego, y entonces se trata de integrar elementos de juego dentro del aprendizaje. Hay muchos tipos de gamificación, hay unos muy complejos, casi como si fuera un juego de rol que se integra a lo largo de todo un semestre o a veces mucho más, o también elementos más pequeños que sirven también como el elemento lúdico que puede motivar el aprendizaje. Aprender a través del juego no es algo novedoso. Por ejemplo, el movimiento Scout desde siempre, desde su nacimiento, ha integrado el juego como parte de las técnicas de aprendizaje con excelentes, magníficos resultados. Lo puedo decir en primera persona porque yo fui Scout muchísimo tiempo y además ya saben que una vez Scout, siempre Scout. Eh, el elemento de la introducción de cuestiones lúdicas en la enseñanza-aprendizaje tiene un desafío muy importante y más ahora en nuestra época, porque a veces solamente se hace un juego para entretener, para divertir. Los maestros ahora, sobre todo con la pandemia, y los maestros que dan muchas clases de manera virtual, pues se enfrentan al reto de despertar al alumno para que no se adormezca porque tiene mucho tiempo frente a la computadora, etcétera. Y entonces integran elementos lúdicos que sí efectivamente despiertan al alumno, lo ponen en actividad, está contento, pero que a veces no aprende absolutamente nada. Sirvió para entretenerlos, pero no para aprender. Pues eso es un fracaso, ¿no? Porque uno no va a la escuela a entretenerse. Para irse a entretener uno hace otro tipo de actividades. También es cierto lo opuesto, que uno no va a la escuela a aburrirse. Eso es absoluto. El primer desafío de los docentes, de los maestros, de los capacitadores es no aburrir. Eso es lo primero. Pues bien, uno de los elementos que yo utilizo, que creo que me da bastante éxito y que me permite al mismo tiempo integrar un elemento divertido, lúdico, con elementos de aprendizaje, es algo que les quiero presentar. Es una cajita de dados que se llama Story Cubes. Esta es la versión básica, suele ser económica y además uno puede encontrar muchas otras cajitas que sirven como expansiones de este es el nombre que se ocupa. Por ejemplo, este se llama básico, elementos básicos, y hay otros que tienen, por ejemplo, cuestiones médicas, cuestiones de acción, cuestiones de fantasía, medievales, hay muchos los que hay. Eh, Vamos a explorar aquí algunas maneras de cómo se pueden utilizar con bastante éxito. Miren, estos son los dados. Como ustedes ven, son pues dados normales, ¿verdad? Pero la diferencia es que en cada uno de los lados contiene una imagen, ¿verdad? Contiene una imagen. Algunas son muy abstractas, otras son mucho más claras y evidentes, ¿verdad? Bueno, este juego lo pueden encontrar en alguna tienda online o en alguna tienda física donde vendan juegos de mesa. Suele integrarse también para lo que ahora se le conoce como storytelling, con bastante éxito. Aquí en un lugar donde yo trabajo, con los clientes en las primeras sesiones, los usamos justamente para crear narrativas que después sirven. Como ven, son tan generales y son tan versátiles que pueden usarse para miles de cosas. Ahí depende de su creatividad. Cuento algunos beneficios. Antes de decir alguna técnica concreta, les cuento algunos beneficios. Eh, Estimula la creatividad, estimula la participación,
los elementos colaborativos. Eh, una cosa importante, sirven bien utilizados para expresar emociones. Si tienen algún alumno, algún grupo que le cuesta trabajo expresar una emoción, pues esto puede servir. Eh, Sirve también como una técnica proyectiva, por ejemplo, para hablar de algún problema que hay en el grupo. Uno puede utilizar los dados creando una historia, un storytelling, de manera que de manera proyectiva se genere la visualización del problema y su posible solución. Pues bien, algunas ideas de cómo se puede utilizar. Ya saben, el reto, por lo menos desde mi perspectiva de la educación, no solamente se trata de divertirse, sino de integrar un elemento que también nos enseña a aprender. Eh, Miren, a veces para hacer repaso de lo que llevamos en un semestre, les pido a mis alumnos que utilicen los dados, que seleccionen 9, los lanzamos y seleccionan 9, de manera que tienen que ir con esos elementos, ir construyendo una historia que sea interesante, les pongo las características que debe tener la historia y al mismo tiempo que vayan cumpliendo una serie de requisitos de los temas. Por ejemplo, recientemente vimos los elementos del acto moral en una clase. Entonces tenían que, por un lado, hacer una historia que además reflejara los 8 elementos del acto moral. Como ven, pues es todo un desafío. Sin embargo, para las personas que no son necesariamente de un aprendizaje racional, pues más kinestésico, más creativo, más imaginativo, pues les puede servir muchísimo. También hay este juego en aplicación para el celular, de manera que yo, por ejemplo, con una clase online, les hago ver la pantalla y ahí mismo se seleccionan los dados, se rotan, se giran, eh, de manera que si no se puede físicamente, pues se puede también con esa aplicación. Pues esta es una manera en que se puede utilizar. También, por ejemplo, al momento de expresar situaciones que queremos que integren sentimientos, por ejemplo, se le presentan los dados al alumno, se le permite que elija alguno para que diga algún aprendizaje que se le quedó de la clase pasada. O, por ejemplo, cómo se siente el alumno respecto de un tema, alguna pregunta. Suelo dar clases de humanidades y de ética y entonces muchas veces les hago ejercicios de interiorización de los temas que estamos viendo y no muchos son fáciles. Al alumno a veces le cuesta trabajo. Bueno, pues con estos elementos uno puede eh, pedirle que desarrolle una pequeña historia o que simplemente asocie con algún sentimiento, por ejemplo, con alguna cuestión de futuro, cómo se visualiza en el futuro. Se puede crear un montón de posibilidades de relación. Por ejemplo, hablar sobre una persona. Se pueden ir tomando los dados, la persona puede, lo podemos dejar al azar, el que cayó, o que él lo revise y que seleccione el dado que prefiere para que lo utilice según la cosa que está queriendo construir. Bueno, pues esta es una primera manera, iré presentando otras que he utilizado y que me dan buen resultado y que creo que nos permite de una manera novedosa, si ustedes quieren, ágil, mucho más divertida, integrar elementos de aprendizaje para romper un poco la inercia de las clases como normalmente las damos. Si alguien lo conoce o se anima a utilizarlos, pues aquí en los comentarios puede poner su experiencia, cómo los usa y así nos enriquecemos todos. Espero que sea de su utilidad. Un saludo para todos.